buenas tardes, queridos amigos del grano de mostaza. Estamos hoy aquí con Angelo Dilullo, que es el autor de este libro, el libro Despierto. Es un libro para nosotros muy especial, que ha llegado a nuestras manos. Ha sido un honor traducirlo y publicarlo, porque efectivamente, como decimos, es un libro que sentimos que está lleno de contenido, está lleno de posibilidades y está lleno de una enseñanza especial, de una enseñanza muy directa y de una transmisión de uno a uno que en mi recorrido personal yo no había encontrado antes. Por eso considero que es de un gran valor para la gente que honestamente está buscando ir más allá, está buscando un cambio de identidad, está buscando una luz más allá de lo que cada uno hemos llegado hasta ahora. Entonces tenemos el honor y el gusto de saludar a Angelo. Welcome, Angelo. Thank you for being here. Thank you for having me. I really appreciate it. I was looking forward to this. Gracias por tenerme aquí, contesta Angelo, y tengo muchas ganas de empezar con esto. Así pues, me gustaría empezar, Angelo, preguntándote un poco por tu camino, por tu vida, cómo llegaste a ser un maestro de la no dualidad. Okay, so Angelo, we want to ask you about how you started it, how you became a teacher of non-duality, or how you came into this subject, so we can get to know you a little bit better. Good question. Yeah. Well, so I think the best way to answer that would be to say that when I was 24 years old. So creo que la mejor manera de responder a esto sería decir que cuando tenía 24 años de edad, about 25 years ago, I went from a place of pretty intense suffering in life that had been there for many years. Estaba en una sensación de un sufrimiento intenso en mi vida, había estado ahí bastantes años. To a place where I suddenly recognized that there was actually a way of living and experiencing that was different than I had been doing before. Y me di cuenta que había una manera de vivir, de experimentar, que era diferente a lo que había vivido antes. And it had to do with thoughts, the way I was perceiving myself and reality. Tenía que ver con los pensamientos, con cómo me estaba percibiéndome a mí mismo y cómo percibía la realidad. And through a process that we can discuss later, a través de un proceso que podemos comentar después, I found a way to fundamentally alter or change the way I experience myself and life. Encontré un camino de alterar fundamentalmente mi manera de experimentar. Once this, let me say it this way. Once I figured this out, una vez que resolví esto, rapid. Oh, excuse me. Yeah. No, go. Yeah. Once I figured this out, it was a very rapid and fundamental transformation. Y una vez que descifré esto, fue una transformación muy rápida y muy fundamental. What came out of the other side of that is very difficult to talk about, but it was significantly and fundamentally different in every way than it was before. Y lo que salió del otro lado es difícil hablar de ello, pero era fundamentalmente distinto de lo que había habido antes. I could say that life felt far more free, undivided. Puedo decir que la vida era mucho más libre, indivisa, fácil, peaceful. Más pacífica. The way I experienced thoughts, the way I experienced emotion, and even the way I experienced the five senses was completely different. Mi manera de experimentar los pensamientos, las emociones, incluso los 5 sentidos, era completamente distinto. And most importantly, I could see what causes suffering, what caused the mental suffering I had had before. Y lo que es más importante, pude darme cuenta de qué es lo que causaba el sufrimiento mental que había tenido antes. And I could see how that same grip of the mind causes suffering in all humans. Y pude ver cómo ese agarre sobre la mente causa sufrimiento en todos los seres humanos. And most importantly, I could see that it was unnecessary to suffer in that way. Y sobre todo pude ver que es innecesario sufrir así. So with this shift, I would say 90% of
all my anxiety, frustration, resistance, depression was just gone. Yo puedo decir que con este cambio, el 90% de mi ansiedad, de mi sufrimiento, de mi depresión, simplemente se fue, se desapareció. And I had a very fundamental knowing that Tuve un all of that conocimiento suffering is unnecessary. muy fundamental de que todo ese sufrimiento es innecesario. That was pretty much the salient beginning of this entire process for me. Y esto en gran medida fue lo principal, fue lo más lo sobresaliente de todo este proceso para mí. It took several years for me to integrate that insight into regular day-to-day life. Me llevó varios años integrar esta comprensión en mi vida de cada día. And during that time, I didn't really talk about this process that I'd gone through to anyone. Y durante ese tiempo no hablé del proceso que estaba pasando, no le hablé a nadie. Because there was some instinct that it had to settle to a very deep level before I would ever trust myself to speak about it. Tenía la intuición de que tenía que dejar que se asentase a un nivel muy, muy profundo antes de permitirme hablar de ello, compartirlo. In fact, I never actually thought I would speak about it publicly or in any capacity like I do now. Y de hecho nunca pensé que hablaría de ello en público y de esta manera que lo hago ahora, de manera abierta, como lo hago ahora. And so about 15 years after that shift happened, I did notice that it would start to come up in conversations with people in very organic ways. Como unos 15 años después me empecé a darme cuenta de que surgía en conversaciones con la gente de maneras muy orgánicas. And then I noticed the conversation would actually trigger different types of shifts in other people. Y me di cuenta de que esas conversaciones activaban distintos tipos de cambios en las personas con las que yo hablaba. Now, I never, let me say that differently. So when this was happening, I didn't feel an agenda. I didn't feel like I needed to communicate it, but it would just come up with certain people. No sentía que necesitaba comunicarlo. Esto ocurría con algunas personas, ciertas personas. And for the most part, the people it did come up with were very interested in this kind of shift. So the conversation was very juicy, so to speak. Y en su mayor parte las personas con las que surgía este tema estaban muy interesadas en este tipo de cambio, de modo que la conversación era muy rica, muy jugosa. And over time, talking to larger groups of people, it became obvious it was time to start writing a book. Y con el tiempo y hablando con distintos grupos de personas, se hizo muy evidente que era el momento de empezar a escribir un libro. So, and that kind of brings us to the present. Y esto, digamos que nos trae al presente, al libro. And you've, it's really taken off, hasn't it? Realmente ha despegado, dice Astrid. Yeah, in the United States, it's usually in the top 50 spiritual books right now. En Estados Unidos está entre los 50 libros de espiritualidad principales ahora mismo. Your YouTube channel has really taken off. Y tu canal de YouTube realmente ha despegado. Your retreats that you do now. Los retiros que haces también. Yeah, so that's the true. The word is getting out, yeah? Él dice, sí, es verdad. Y Astrid comenta que la palabra se está extendiendo, se está extendiendo. Yeah, and all of that's happening. There's growth. There's much more interest overall. The book is doing well. It gets good reviews, very good reviews. Y esto está ocurriendo, el libro va bien, se vende bien y tiene buenas reviews, buenos comentarios, muy buenos comentarios. And even with all of that happening, my litmus test is still to ask, is this working for people? Am I seeing deep and profound transformation in people? Y aún así, para mí, digamos, la prueba definitiva es preguntarme, ¿está esto funcionando para la gente? Y de hecho, sí, estoy viendo profundas transformaciones en las personas. And it seems to be happening for sure. I get a lot of feedback frequently about this. Y parece estar ocurriendo para la gente y la gente me está dando el feedback de que efectivamente la gente está teniendo experiencias muy profundas con todo esto. So other people are going through these versions of what I described myself going through. Some of them have a
a smaller version of it. Some have a very profound, deep version like I had. Y muchas personas están comentando que están teniendo algún tipo de versión de lo que a mí mismo me pasó. Algunas personas tienen una versión un poco más light, más ligera, y otras personas están teniendo experiencias muy profundas como la que tuve yo. What I'd like to say is, I mean, in your book, you say it's for you, like anybody can wake up, like anybody. There's no, sorry. En tu libro dices que es para ti y que cualquier persona puede despertar, que en realidad es para todos. And you really take an emphasis on this. Realmente haces énfasis en esto. And it really is that message. It isn't for a few, it's really for anybody. Y el mensaje no es para unos pocos, es para cualquiera. Yeah. Yeah, that would be the core part of my message, I would say. Diría que este es el núcleo de mi mensaje. That anyone who picks up the book and reads it, I'm talking directly to them. Cualquier persona que tome el libro y lo lea, yo le estoy hablando directamente. You have the capacity to access and live out of your true, undivided nature. Tienes la capacidad de acceder y vivir desde tu verdadera naturaleza indivisa. Y sí, esto es una de las preguntas que yo quiero dirigirle a Angelo, porque específicamente esta es la impresión que ha causado el libro en mí, que realmente es una conversación de uno a uno, es una transmisión personal. Now I'm saying that actually this is what I feel with your book. There is a transmission one-to-one. And so, y quiero preguntar a Angelo si hace algo particular para hacer esta transmisión de uno a uno. So I would like... Okay. No, sí. So he'd like to ask, is there anything, how you do this is the question he was going to ask. How you do this, is there anything special? Sí, anything specific that you do for... Specific, that how you do this. For the... So we start again. So the thing about the transmission we're talking about, this direct interaction with someone that actually helps to cause that shift. Yeah, this feeling of one-to-one, este sentimiento de uno a uno, de una contigo. Yeah. It actually grows directly out of the realization itself, the knowing of non-division. En realidad crece de la realización misma y de este crecimiento de la no división. And because the experience of non-division, of not having boundaries in experience, is the case for me all the time. Como para mí el caso es todo el tiempo no tener la sensación de que mi experiencia tiene límites. I sort of feel other people as myself in a sense. So I'm waking up with them. En cierto sentido siento a los demás como yo. En este sentido despierto con ellos. And it's very instinctual. There's no set way I do it or set of rules to it. Es muy instintivo, no hay unas reglas que yo siga. And it's quite, I would say, fluid and adaptable. So it changes quite a bit in the context. Diría también que es fluido, es adaptable y que fluye con el contexto. But the real key to it, and as I describe in my book, is I'm really teaching you to access it yourself so that you don't need me to help you with it or a book or anything. At some point, you'll be able to do this yourself and just continue to access deeper experiences. La verdadera clave para mí es enseñarte a a que tú accedas directamente de modo que poco a poco puedas ir accediendo a niveles más y más profundos por tu cuenta, tú directamente. Okay. Just a few other little things, because for anybody that speaks English. Algunas otras cositas para cualquier persona que hable inglés. Angelo's YouTube channel, his webpage is just amazing, so much. Tanto la página de YouTube de Angelo como su página web, Simply Always Awake, increíbles, son ambas increíbles. Full of free material. Están llenas de material gratuito. Yeah, and you talk a lot about
which you talk about in your book, and you give really clear instructions in the book. You give really precise instructions, questions to ask, to look for. Y das instrucciones muy precisas en el libro, das cosas muy claras, preguntas, cosas que buscar. And you talk about thoughts, about not believing your thoughts. Hablas de los pensamientos, de no creer tus pensamientos. And I just think that's marvelous. Y simplemente pienso que esto es maravilloso. One of the motivations in the way I structured the book was that I wanted to be very clear and precise about different areas of our experience. Una de las de las causas por la que he estructurado así el libro es que quería ser muy preciso con distintas áreas de nuestra experiencia. Meaning, I wanted to write a chapter specifically for thoughts, a chapter specifically for emotions, a chapter specifically for beliefs, and so on. He querido escribir un capítulo específico para los pensamientos, un capítulo específico para las creencias, un capítulo específico para las emociones y así sucesivamente. Including a chapter on attention itself, on how we move attention and the different qualities of attention. Además de un capítulo sobre la atención misma, las distintas cualidades de la atención. Because if you think about it, any kind of spiritual or insight practice has something to do with modulating attention. Porque si piensas en ello, cualquier práctica espiritual tiene que ver con modulación de la atención, con la modulación de la atención. Yes, For instance, putting our absolutely. attention on the breath, meditation, self-inquiry, these all have to do with how we're using our attention. Poner la atención en la respiración, autoindagación, todas las modalidades, digamos, de ejercicios meditativos tienen que ver con cómo usamos la atención, cómo dirigimos la atención. Yeah, and as simple as it turns out that just reminding yourself you have that ability to move your attention really is very powerful and transformative, especially using it in certain ways. Y también recordar que el simple hecho de recordarte que tienes esta capacidad de mover, de elegir cómo mover tu atención, es muy poderoso, es muy restaurador en muchos sentidos. Muy empoderador en este sentido. Okay, so I'm going to ask a personal question now. Ahora voy a hacer una pregunta personal. How can I put this? ¿Cómo puedo expresarlo? ¿Cómo puedo decirlo? It's like, how do you get this kind of like information that you've never known possibly that you could ever know? I'm talking about, I don't know how to explain it, but it's like you know things like on so many different levels. Where does that come from? Cuando recibes información que no sabes que podías tener a muchos niveles diferentes, ¿de dónde viene esa información? It's like a vibration. It's different, complete different vibration. It's Es like como una vibración muy distinta. Yeah, so a very interesting thing about this is that it's not about understanding or concepts or mental activity necessarily, but the words that come through may use those as a means to communicate. Una cosa interesante con respecto a esto es que no se trata tanto de entender conceptos o de entender mentalmente, pero las palabras que llegan pueden comunicar, traen sentido, traen significado. So it becomes maybe more like timing or synchronicity or choreography than it does about information exchange. Tiene que ver igual más con la sincronicidad, con la coreografía, con el momento, que con un intercambio de información. So I could say the same or similar words to one person in one situation that could have a transformative effect, but in a different situation or with a different person, they may not have any effect at all. They may not be the appropriate words necessarily. Puedo tener unas palabras con una persona que en un cierto contexto tengan un efecto muy transformador y quizá esas mismas palabras en otro contexto con otra persona no necesariamente van a tener ese efecto transformador. Okay, so Angelo, what do we have to do to wake up? Angelo, la pregunta del millón. ¿Qué tenemos que hacer para despertar?
I really like that question, actually. I really do like that question. En realidad me times, encanta esa pregunta. A lot of times people are shy to ask the question, or it seems taboo or something. But Y for muchas me, veces la gente se corta de hacer la pregunta o parece un tabú, pero para mí it es... shows your genuine interest in delving deep into identity. Y para mí muestra tu verdadero interés en profundizar, en ir profundo en tu identidad. And just asking a question like that is a part of giving yourself permission to really investigate. Y el simple hecho de plantear una pregunta así es darte permiso para ir profundo en la investigación, para investigar profundo. So as far as the mechanics of this are concerned, there are different ways to approach it. En cuanto a la mecánica de esto, hay distintas maneras de aproximarse a ello. But as far as the context, I En would say cuanto the al context contexto, is to approach it from a place of genuine curiosity and heart. es aproximarse a ello desde un lugar de auténtica curiosidad y de corazón. To be really clear with yourself on why you're actually interested, what you're trying to accomplish, and just becoming thoroughly authentic about this endeavor. Realmente estar muy claro contigo qué es lo que quieres y estar muy claro contigo en la autenticidad de este proyecto tuyo, de esta tarea que vas a hacer, de este trabajo que vas a hacer. Estar muy claro contigo mismo. And when you come from that place, then I find the specific technique you're going to use is a pretty easy thing to figure out, because you try things on and one of them will really just click. Y una vez que vienes desde aquí, digamos que es bastante fácil porque pruebas distintas cosas y hay una que rápidamente te va a hacer clic, una te va a encajar mejor que las demás rápidamente. So a lot of this has more to do with where you're coming from, what the overall context is, and your willingness to really start to investigate than it does about a specific practice initially. Entonces tiene más que ver realmente con desde dónde vienes y con tu disposición, con tu voluntad de realmente investigar, más que con técnicas específicas. Okay, I have a question. ¿Tengo una pregunta? No. Yeah, I have a question that it may sound a bit weird. I don't know. It's I see that you've organized this retreat with some other partners of yours in May, and they seem to be people who have also woken up, right? Yes. So when I was studying, I got from Osho, Rajneesh, and then from other teachers, this idea of a Buddha field, when several awakened people gather and somehow create this Buddha field where it would be much easier to wake up. Yeah. So are you into this? Are you trying to create a Buddha field? And the translation somehow get lost. Miguel está preguntando porque Angelo tiene con varios colaboradores que ha despertado en mayo del año que viene, 2024. Lo que él ha aprendido de Osho y un maestro suyo, lo que se llama un campo de Buda, ¿no? Una conciencia, un campo de Budas. Entonces está preguntando a Angelo si esto es lo que él intenta conseguir con ello. While I have no outright intention in that way, I've noticed it definitely plays out organically that way. No tenía esa intención, digamos, específica o original, pero sí me estoy dando cuenta de que se está desplegando así. Digamos que está saliendo así, es muy poderoso. For people to be exposed to different types of guides, let's say, that are realized. Y que la gente puede estar expuesta a distintos tipos de guías que están realizados, que están despiertos. And the interaction among people like that, also with practitioners, is quite a powerful, gives powerful results. Y la interacción entre personas realizadas y estudiantes también da poderosos resultados, aporta poderosos resultados.
I also thought of one other thing to answer the previous question with that I don't want to leave out. The Me question gustaría about, también añadir otra respuesta a la pregunta anterior que no quiero dejar fuera. when asked about what do we do to wake up? Cuando me I wanted to, preguntan qué hacer para despertar. I wanted to also say that often a big part of that context or impetus to wake up is that someone acknowledges their own suffering. Muchas veces, digamos, un buen punto de partida, un buen contexto para ese despertar es que uno pueda reconocer su propio sufrimiento, el reconocimiento del propio sufrimiento. Without going into unnecessary detail, when I say suffering, I mean just a feeling that things aren't completely right about the way I'm experiencing life. Sin entrar en demasiado detalle con lo que me refiero al sufrimiento, simplemente la idea general de que las cosas no encajan del todo en cuanto a cómo yo estoy experimentando la vida. The effects of that are many, but include things like anxiety, feeling out of sorts, feeling alone. Los efectos de este son, bueno, puede ser sentirse solo, sentirse sin recursos, sentirse como un poco desvalido, tal vez. Este tipo de sentimientos que solemos o que podemos sentirnos en la vida. Yeah, and also not trusting yourself, not trusting life in a deep and thorough way. No confiar en ti mismo, no confiar en la vida de manera clara y poderosa y clara. Sí, esto es. I think that's marvelous. Creo que esto es maravilloso. I really want to thank Angelo for spending time with us. Y quiero realmente dar las gracias a Angelo por pasar este tiempo con nosotros. And we hope to do a few more videos with translation. Y tenemos la esperanza de hacer algunos vídeos más con traducción. Sí, le hemos comentado a Angelo que nos gustaría tener algo más en castellano para difundir el mensaje, a ver si podemos llegar ahí. It was very fun. Thank you very much for inviting me. Ha sido muy divertido y muchas gracias por invitarme. Gracias. So yes, thank you very much, Angelo, for your answers and for being there for us. And thank you also from all our readers who will be very happy to get to meet you through this video. I'm happy for them. I wish everyone fruition. Yo también me siento feliz por ellos y deseo a todos un buen fruto, buenos frutos. Yes, thank you. Thank you.